Obviamente existen los 7 planetas bien conocidos en la astronomía, pero dentro de nuestros estudios esotéricos nos interesan más bien los planetas psicológicos. Tal como es arriba es abajo. El microcosmos es análogo al macrocosmos. En nosotros, en nuestro interior, en nuestra psiquis, tenemos la misma representación de los 7 planetas. Pero existen transmutaciones mecánicas durante el trabajo de autorrealización íntima del ser. El viejo de los siglos, Saturno, debe convertirse en el niño, la luna. El Júpiter, tonante, que llevamos dentro, debe transformarse realmente en el mercurio de los sabios, en la inteligencia, en la sapiencia. En cuanto al guerrero belicoso, Marte, debe convertirse en nosotros en el Venus del amor. En el centro crea su intención como dador de toda vida. Así pues, dentro de nosotros deben verificarse ciertas transmutaciones metálicas importantes en la alquimia.